Concordancias entre la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y Adolescencia. Soy Marjorie Misnasa, estudio en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y estoy en primer semestre. Plurinacional. En la Constitución, en el artículo 1, y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 2, literal Z, artículo 3, literal A y C, artículo 6, literal G. Libertad de expresión. En la Constitución, en el artículo 66, numeral 6, en el artículo 20, en el artículo 18, en el artículo 39, párrafo 2 y en el artículo 45. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 59, en el artículo 45, en el artículo 60 y en el artículo 66, numeral 28. Y en la LOEI, en el artículo 2, literal D, artículo 7, literal G, artículo 8, literal G, artículo 10, literal C y artículo 11, literal E. Identidad. En la Constitución, artículo 45, artículo 66, numeral 28. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 33, 34 y 35. LOEI, artículo 2, literal I, S, AA y artículo 3, literal C. Vida digna. En la Constitución, artículo 30 y artículo 66, numeral 2, en el Código de la Niñez, en el artículo 26, y en la LOEI, artículo 2, literal K, artículo 3, literal L y artículo 7, literal C. Igualdad. En la Constitución, en el artículo 23, en el artículo 66, numeral 4, artículo 26, 348, 351, artículo 47, numeral 5. Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 6, párrafo 1 y en la LOEI en el artículo 2, literal F, I, K, L y B, artículo 3, literal E y L, artículo 7, literal B y J. Inclusión. En la Constitución de la República, en el artículo 27, párrafo 1, 66, numeral 2, 47, numeral 7, 341, párrafo 1, 348, párrafo 1. En el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 1, párrafo 1, y en la LOEI, artículo 2, literal F, I y B, artículo 3, literal D e I. Violencia. En el artículo 45, en el artículo 46, numeral 4, en el artículo 66, numeral 3 y numeral 12, en el artículo 347, numeral 6, en el artículo 46, numeral 7 y en el 347, numerales 6 y 9. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 40, en el 41, numerales 1, 2 y 3, en el 47, literales y artículo 50. En la Ley Orgánica de Educación, en el artículo 6, literal H, artículo 7, literal I, artículo 2, literal T, artículo 3, literal A, L y M, artículo 11, literal L, artículo 12, literal J. Participación. Constitución en el artículo 1, 26, 28, párrafo 2, 45, 47, numeral 7, 48, numeral 1 y 4, 66, numerales 12 y 24 y 347, numeral 11. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 38, literal B, artículo 39, numerales 3 y 5, artículo 43, 52, numeral 1, 55, 57, párrafo 3. Y en la LOEI, artículo 1, artículo 2, literal M, O y R, artículo 3, literal L y O, artículo 7, literal B y G, artículo 8, literales B y F, artículo 9, artículo 10, literal G. Ambiente sano. En la Constitución, en el artículo 32 y en el 66, numeral 27. En el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 27, numeral 8 y artículo 32. En la LOEI, en el artículo 3, literal F. Libertad de asociación. En la Constitución, en el artículo 66, numeral 13, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 63, y en la LOEI, artículo 3, literal R, artículo 10, literal J. Discriminación. En la Constitución, artículo 28, párrafo 1 y 66, numeral 4. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 6, artículo 38, literal B, artículo 41, numeral 4.
Ley Orgánica de Educación, artículo 2, literal A e I, artículo 6, literal A, artículo 7, literal B, C, D, artículo 11, literal L y artículo 12, literal J. Interés superior. En la Constitución, artículo 44, párrafo 1, Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 106, numerales 2 y 4, y en la LOEI, artículo 2, literal D, artículo 12, literal A. Laicismo. En la Constitución, artículo 1 y artículo 28. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 37. Y en la LOEI, artículo 2, literal Y y artículo 5. Sexualidad. En la Constitución, en el artículo 66, numeral 9. Y en el artículo 347, numeral 4. En el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 6 y artículo 50. En la LOEI, en el artículo 3, literal E. Y en el artículo 6, literal W. Información. En la Constitución de la República, en el artículo 45, en el 66, numerales 9 y 25, en el 92 y en el 347, numeral 8. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 27, numerales 5 y 6, en el 45, 46, 47 y 54. En la LOEI, en el artículo 2, literal H, en el artículo 3, literal N y en el artículo 6, literal J. Gratuidad. En la Constitución, en el artículo 28, en el 47, numeral 1 y 9, 66, numeral 17, 348 y 356. Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 27, artículo 35, artículo 37, numeral 5, artículo 47, literal B y 48, párrafo 2. En la LOEI, artículo 2, literales GG y JJ, artículo 7, literal E y artículo 10, literal A. Cultura. En la Constitución, artículo 1, párrafo 1, artículo 44, párrafo 2, 45, párrafo 2, 48, numeral 1, 66, numerales 2, 24 y 28, en el artículo 28, 29, 343 y 350. Código de la Niñez y Adolescencia, artículos 6, 7, 11, párrafo 3, 34, 37, numerales 2 y 4, 38, literal F, 43, 44, párrafo 1, 47, literal A, 48, párrafo 3. LOEI, artículo 2, literal F, H, K y M, artículo 7, literal C, N y R, artículo 10, literal B, artículo 11, literal H e I. Equidad de género. En la Constitución, artículo 27, Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 196, numeral 7, y Ley Orgánica de Educación, artículo 2, literal I. Democracia. En la Constitución, artículo 1, artículo 27, párrafo 1, artículo 347. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 38, literal D, artículo 64, numeral 4, en la LOEI, artículo 2, literales I y M, artículo 3, literal A, H y L, artículo 6, literal C y B. Discapacidad. En la Constitución, artículo 46, numerales 3 y 7, 47, numeral 1 y 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, en el artículo 66, numerales 3, literal B, y en el artículo 48. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 6, literal D, artículo 42, artículo 28, numeral 7, artículo 30, numeral 7 y artículo 55. En la LOEI, artículo 2, literal E, artículo 10, literal H y T y artículo 11, literal J.